El hijo de mi mejor amiga me hizo sentir más satisfecha que mi esposo. Mi nombre es Andrea, tengo 46 años y nunca imaginé que viviría una de las experiencias más intensas de mi vida. Lo que estoy a punto de contar me hizo ver la vida de una manera que nunca creí posible. He pasado más de 20 años con Adrián, un hombre de carácter conservador y reservado. Mi vida es constante, aunque marcada por la rutina diaria. Sin embargo, todo cambió ese verano cuando el hijo de mi mejor amiga, Carmen, vino a quedarse con nosotros. Gabriel, un joven de 22 años lleno de energía, iba a pasar un tiempo con nosotros antes de comenzar la universidad. Era hijo único, protegido y algo ingenuo, y Carmen estaba preocupada por cómo se adaptaría a una ciudad nueva. Le ofrecí mi ayuda, tanto por la amistad con Carmen como por la necesidad de romper con la monotonía. Desde el principio, noté las miradas de Gabriel. No era irrespetuoso, pero la forma en que me observaba cada vez que entraba en la habitación mostraba un interés que no había sentido en años. Traté de ignorarlo, de convencerme de que era solo mi imaginación, pero la verdad era evidente. Cada noche, nuestras conversaciones parecían volverse más personales e íntimas. Una noche, cuando Adrián se fue de viaje de negocios, Gabriel y yo nos quedamos solos en casa. Después de un día tranquilo, fuimos a cenar juntos y el ambiente en la casa cambió. Cada palabra parecía tener un doble sentido, y sentía como mi pulso se aceleraba cada vez que nuestras miradas se cruzaban. Después de la cena, Gabriel se levantó y me dijo que iba a darse una ducha. Fingí no darle importancia y seguí con mis tareas, pero la curiosidad comenzó a consumirme. Poco después de que Gabriel entrara al baño, no pude resistir la tentación y me acerqué a la puerta entreabierta. Podía escuchar sus movimientos y el sonido del agua corriendo sobre su piel. Me sentí atrapada entre dos emociones contradictorias. Una parte de mí quería detenerme, pero otra parte quería quedarme y descubrir qué podría suceder. Gabriel se giró de repente y, por un momento, pensé que había notado mi presencia. Contuve la respiración, pero no hizo ningún gesto. Me quedé allí, paralizada por el deseo y el miedo, hasta que finalmente me retiré a mi habitación, incapaz de creer lo que acababa de hacer. Esa noche no pude dormir. La imagen de Gabriel bajo el agua, su mirada intensa, quedó grabada en mi mente. Me preguntaba por qué me sentía tan atraída por él, un chico que casi era como un hijo para mí, pero no podía negar la chispa que se había encendido dentro de mí. A la mañana siguiente, cuando nos encontramos en la cocina, me costaba mirarlo a los ojos. Él sonreía, aparentemente relajado, como si nada hubiera pasado, pero yo sabía que las cosas ya no eran las mismas. La tensión entre nosotros era palpable, y cada mirada suya sobre mí me hacía sentir como si me tocara físicamente. Con el paso de los días, nuestra relación comenzó a cambiar de manera sutil pero evidente. Gabriel se volvía cada vez más confiado en mi presencia, y yo me sentía más atraída por él. Me hablaba abiertamente sobre su vida, sus miedos y deseos, y yo lo escuchaba con una atención que no había dedicado a nadie en años. Cada noche me preguntaba cuánto tiempo pasaría antes de que esta tensión estallara. Ya no era solo una amistad, Gabriel me miraba de una manera que no podía ignorar. Era un deseo latente, pero aún oculto bajo la superficie de la cortesía y el respeto. Me sentía atrapada en este juego peligroso. Cada día jugábamos con fuego, y las chispas se volvían más intensas. Aunque no habíamos hecho nada todavía, cada toque accidental y cada mirada furtiva me hacía preguntarme cuánto faltaba para que uno de los dos diera el primer paso. Sabía que, una vez dado ese paso, no habría vuelta atrás. Cada tarde que pasábamos juntos aumentaba la tensión, y a veces me sorprendía creando situaciones para estar a solas con él, buscando excusas para tocar su mano o lanzarle miradas que, aunque no decían nada directamente, contenían un mensaje claro. Al mismo tiempo, parecía que Gabriel respondía a todo esto. Como si nuestras almas se entendieran sin palabras. Esa noche, después de un largo día recorriendo la ciudad, la atmósfera en la casa se volvió más densa. La conexión entre Gabriel y yo era innegable, una corriente silenciosa que parecía fluir entre nosotros sin necesidad de ser mencionada. Adrián, mi esposo, estaba fuera por trabajo una vez más, lo que nos dejaba solos en un espacio que parecía hacerse más pequeño con cada instante compartido. Mientras estaba en la cocina preparando algo para cenar, Gabriel apareció, ofreciéndose a ayudar. Su presencia llenó el ambiente de una energía vibrante que me costaba ignorar. El espacio reducido nos obligó a estar cerca, y nuestras manos se encontraron al intentar tomar el mismo utensilio. Fue un roce fugaz,
aparentemente inocente, pero el impacto emocional que dejó en mí fue profundo. Nuestras miradas se cruzaron, y, aunque solo fue por un instante, sentí como un escalofrío recorría mi cuerpo. Intenté apartarme rápidamente, murmurando un disculpa apresurado, pero había algo en el aire que nos mantenía unidos. Gabriel, con una calma que contrastaba con mi nerviosismo, me dedicó una leve sonrisa antes de excusarse y dirigirse al baño. Su tranquilidad aparente no hacía más que intensificar la tormenta de emociones que bullía dentro de mí. Mi corazón latía con fuerza, y mi mente estaba inundada de pensamientos que no lograba ordenar. Lo observé caminar hacia el baño, y un impulso inexplicable me llevó a seguirlo. No sabía exactamente por qué lo hacía, pero la curiosidad y algo más profundo me empujaban a avanzar. Al llegar a la puerta, noté que estaba ligeramente entreabierta. Dudé por un momento, pero finalmente me acerqué con cautela. A través de la pequeña abertura, podía ver cómo el vapor comenzaba a llenar el espacio, difuminando la imagen frente a mí. Poco a poco, la figura de Gabriel se hizo más clara. Estaba frente al espejo, y sus movimientos eran lentos, deliberados. Parecía absorto en sus pensamientos, como si estuviera perdido en un mundo al que yo no tenía acceso, pero que, de alguna manera, sentía que me incluía. Mi respiración se aceleró mientras lo observaba, fascinada y a la vez abrumada por la intensidad del momento. Sabía que no debía estar allí, que lo correcto era dar media vuelta y alejarme, pero algo más fuerte que la razón me mantenía inmóvil. Finalmente, retrocedí rápidamente, sintiéndome culpable y desorientada. Regresé a mi habitación, tratando de calmar mi respiración y el torbellino de emociones que me invadía. Me recosté en la cama, pero la imagen de Gabriel seguía presente en mi mente, grabada con una nitidez que me resultaba imposible ignorar. La forma en que se movía, la intensidad de su mirada perdida, todo se repetía en mi cabeza una y otra vez, llenando cada rincón de mi ser con una energía desconocida. Esa noche, el silencio de la casa se volvió insoportable. Miraba por la ventana, intentando distraerme, pero nada lograba alejarme de los pensamientos que me consumían. La imagen de Gabriel, la forma en que su presencia parecía encender algo dentro de mí, era lo único que ocupaba mi mente. Sin darme cuenta, mis manos comenzaron a moverse suavemente sobre mi cuerpo, como si buscaran replicar esa sensación que había despertado en mí. A la mañana siguiente, nos cruzamos en la cocina. Ambos actuamos con normalidad, pero la tensión era evidente, casi palpable. Cada mirada que intercambiábamos parecía contener un mensaje oculto, un entendimiento silencioso de lo que había sucedido la noche anterior. No lo mencionamos, pero ambos sabíamos que algo había cambiado entre nosotros. Era como si estuviéramos atrapados en un juego silencioso, uno del que ninguno parecía querer escapar. Con el paso de los días, esa conexión se hizo más intensa. Gestos sutiles, miradas furtivas y una proximidad que convertía lo cotidiano en algo extraordinario. Cada momento compartido parecía cargado de un significado que no necesitaba palabras. Una tarde, después de un paseo por la ciudad, decidimos ver una película juntos. Escogimos una comedia romántica, algo ligero que nos permitiera desconectar, pero la atmósfera en la sala estaba lejos de ser relajada. Con las luces apagadas y el sofá compartido, la cercanía entre nosotros se sentía como una chispa constante, encendiendo algo que ambos intentábamos ignorar. En un instante casi inconsciente, mis dedos rozaron su brazo al intentar tomar el mando a distancia. Fue un gesto simple, pero la electricidad del contacto fue innegable. Ambos actuamos como si nada hubiera pasado, pero nuestras miradas se encontraron por un breve momento. Ese instante, aunque fugaz, fue suficiente para que todo cobrara sentido. No necesitábamos hablar, no necesitábamos explicaciones. La conexión entre nosotros hablaba por sí misma, creciendo con cada día que pasábamos juntos. Y aunque intentábamos mantener las apariencias, cuidando cada gesto y cada palabra, sabíamos que estábamos jugando con fuego. El deseo latente que compartíamos seguía creciendo, transformando cada interacción en algo más profundo, más significativo. Era como si estuviéramos avanzando hacia un punto inevitable, atrapados en una danza silenciosa que ninguno de los dos quería detener. Desde hacía un tiempo, ambos sabíamos que algo inevitable estaba gestándose entre nosotros. A medida que avanzaba la película, la tensión en el ambiente se volvía más evidente. Mis pensamientos divagaban, y cada pequeño movimiento de Gabriel parecía intensificar la atmósfera que nos envolvía. Finalmente, me levanté para ir a la cocina, buscando una excusa para romper el momento. Sin embargo, mientras preparaba algo para beber,
sentí su presencia detrás de mí. Gabriel permanecía en silencio, su cercanía generando una mezcla de nerviosismo y emoción que me costaba manejar. ¿Puedo ayudarte con algo?, preguntó con una aparente calma que contrastaba con la intensidad de su mirada. No, todo está bien, respondí, esforzándome por mantener la compostura. Cuando nuestras miradas se encontraron, el tiempo pareció detenerse. Ambos éramos conscientes de que estábamos cruzando un límite, pero en ese instante, nada más importaba. Gabriel se acercó, reduciendo la distancia entre nosotros. Podía sentir su respiración, y mi corazón latía con fuerza. Pero antes de que algo más pudiera suceder, di un paso atrás con delicadeza, recordándome que debía mantener el control. Creo que será mejor regresar al sofá, comenté con una sonrisa que intentaba disipar la tensión. Volvimos a la sala y terminamos de ver la película en silencio. Aunque esa noche no ocurrió nada más, la conexión entre nosotros se hizo más fuerte, más evidente. Ambos sabíamos que estábamos jugando con fuego, pero ninguno parecía dispuesto a detenerse. En los días siguientes, intenté mantenerme ocupada para evitar pensar en lo que estaba ocurriendo, pero cada vez que veía a Gabriel, esa chispa volvía a encenderse. Notaba cómo su confianza crecía, cómo sus gestos hacia mí se volvían más seguros. A pesar de nuestros esfuerzos por actuar con normalidad frente a los demás, nuestras miradas y pequeños gestos hablaban más de lo que las palabras podían expresar. Una tarde, mientras Adrián estaba en casa, Gabriel y yo coincidimos en la cocina. Conversamos sobre temas aparentemente triviales, pero cada palabra parecía cargar un significado oculto que ambos entendíamos. Sabíamos que no podíamos cruzar esa línea frente a los demás, pero la tensión persistía, recordándonos constantemente lo que estaba en juego. Finalmente, en una de esas noches en las que Adrián se encontraba fuera por trabajo, Gabriel y yo nos encontramos a solas. Estábamos en la sala, conversando de manera relajada, cuando la charla comenzó a volverse más personal. Gabriel compartió conmigo sus sueños y miedos, y yo lo escuché con una atención que no había ofrecido a nadie en mucho tiempo. La conexión emocional entre nosotros era tan intensa como la física, y eso lo hacía aún más complicado. En un momento de calma, nuestras miradas se cruzaron nuevamente. No había palabras, pero el entendimiento entre nosotros era profundo. Sin embargo, ninguno se atrevió a dar un paso más. Sabíamos que estábamos en el umbral de algo importante, y cruzarlo implicaría enfrentarnos a consecuencias que no estábamos seguros de poder manejar. Con el paso de las semanas, la conexión entre nosotros se hizo más intensa. Aunque no habíamos traspasado ninguna frontera clara, la tensión crecía, y ambos éramos conscientes de que nos acercábamos a un punto decisivo. Mientras tanto, Adrián seguía con su rutina, ajeno a lo que sucedía. Una tarde, Gabriel y yo salimos al jardín para disfrutar del buen clima. Hablamos de cosas cotidianas, pero cada palabra parecía estar impregnada de significados que solo nosotros captábamos. Mientras él reparaba una silla y yo recogía hojas caídas, nuestras manos se encontraron de forma accidental. Fue un roce breve, pero nuestras miradas se cruzaron con una intensidad que comunicaba más de lo que nos atrevíamos a admitir. Gracias por todo lo que haces por mí, dijo Gabriel con una sonrisa sincera. Es lo mínimo que puedo hacer, respondí, esforzándome por ocultar la emoción que empezaba a aflorar en mi interior. El resto del día transcurrió con calma, pero esa conexión permaneció como un hilo invisible que nos mantenía unidos. Sabía que estaba jugando con fuego, que la situación era peligrosa, pero no podía evitar sentirme atraída por esa chispa que nos unía. Esa noche, mientras Adrián estaba fuera, Gabriel y yo vimos una película juntos. Aunque intentábamos mantener la normalidad, la atmósfera era diferente. Cada gesto parecía acercarnos más a lo inevitable. Al terminar la película, Gabriel se levantó para dirigirse a su habitación. Antes de hacerlo, se detuvo y me miró. Buenas noches, Andrea, dijo con una sonrisa que decía más de lo que sus palabras podían expresar. Buenas noches, Gabriel, respondí, sintiendo como mi corazón se aceleraba. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta, reflexionando sobre todo lo que estaba ocurriendo y cómo habíamos llegado a este punto. Sabía que caminábamos sobre una cuerda floja, y que un paso en falso podría cambiarlo todo. Los días siguientes fueron una mezcla de emociones y pensamientos contradictorios. Intentaba mantenerme ocupada para no pensar demasiado en Gabriel, pero cada vez que lo veía, esa chispa se hacía más evidente. Aunque no habíamos hablado directamente sobre lo que sentíamos, nuestras acciones hablaban por sí solas,
y la tensión entre nosotros seguía creciendo, llevando nuestra conexión a un punto del que ya no había retorno. Una noche en la que estábamos solos nuevamente, decidí que había llegado el momento de enfrentar lo que estaba ocurriendo entre nosotros. Después de cenar, lo invité a salir al jardín. La noche era fresca, y el cielo estaba iluminado por un sinfín de estrellas. Nos sentamos en una banca, y durante unos minutos, el silencio fue nuestro único interlocutor. Gabriel, creo que necesitamos hablar, dije finalmente, rompiendo esa quietud. Él asintió, pero las palabras parecían no encontrar su camino. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ese instante comprendí que no hacía falta decir mucho más. Ambos éramos plenamente conscientes de lo que estaba pasando, aunque ninguno de los dos deseaba ser el primero en dar el paso definitivo. Entiendo que esto puede ser complicado, empecé a decir, pero él me interrumpió con suavidad, no necesitas explicar nada más. Entiendo lo que sientes, y comparto esa misma experiencia. Sus palabras me sorprendieron, pero al mismo tiempo, sentí una extraña sensación de alivio. Por primera vez, estábamos siendo completamente sinceros con nosotros mismos y con lo que había surgido entre nosotros. Esa noche fue un torbellino de emociones contenidas. Aunque no cruzamos ningún límite, aquel momento marcó un punto de inflexión en nuestra relación. Sabíamos que estábamos caminando por un sendero peligroso, pero también éramos conscientes de que estábamos a punto de enfrentarnos a una nueva etapa. El tiempo siguió su curso, y Gabriel y yo aprendimos a convivir con esa conexión silenciosa pero intensa. Aunque nunca cruzamos límites explícitos, cada interacción estaba impregnada de significado. Con el paso de los días, nos enfrentamos a la inevitable realidad de que esta etapa tenía que llegar a su fin. Una tarde, Carmen, la madre de Gabriel, me llamó para informarme que habían encontrado un lugar en la residencia universitaria. Gabriel se mudaría al campus en unas semanas. Al escuchar la noticia, experimenté una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que su partida era lo mejor para ambos, pero no podía evitar sentir que estaba perdiendo algo valioso. La noche antes de su mudanza, Gabriel y yo tuvimos una última conversación en el jardín, iluminados por la tenue luz de las estrellas. Hablamos sobre los momentos compartidos durante su estancia en casa. Aunque hubo cosas que preferimos no mencionar, nuestras palabras estaban cargadas de una emoción que no necesitaba explicación. Te agradezco profundamente, Andrea. Has sido una pieza clave en esta etapa de mi vida, dijo Gabriel con una sonrisa sincera. También ha significado mucho para mí, Gabriel. Te deseo lo mejor en esta nueva etapa, respondí, esforzándome por mantener la calma. Cuando llegó el día de su partida, lo despedí con un abrazo largo y lleno de sinceridad. Mientras lo veía alejarse, supe que nuestra historia, aunque breve y llena de emociones intensas, había llegado a su fin. Era un capítulo que quedaría grabado en mi memoria como un recordatorio de los límites que había tocado y de las lecciones que había aprendido. Desde ese momento, me dediqué a reconstruir mi vida junto a Adrián. Aunque nuestra relación seguía marcada por la distancia, comencé a valorar más lo que teníamos y a trabajar en fortalecer nuestra conexión. Gabriel se convirtió en un recuerdo, una chispa que iluminó un momento de mi vida, pero que eventualmente se desvaneció en el pasado. La vida nos presenta situaciones que desafían nuestros límites y decisiones. Esta historia no solo refleja los errores que podemos cometer, sino también las lecciones que podemos extraer de ellos. Si esta experiencia les ha resonado, los invito a reflexionar sobre la importancia de valorar lo que tienen y buscar siempre el equilibrio en sus relaciones. Gracias por acompañarme en este viaje emocional. Hasta la próxima historia. Los invito a suscribirse al canal. Disfruto y activar la campanita para recibir más historias como esta. Agradezco profundamente que estés a mi lado en esta travesía de emociones hasta el próximo episodio Mojaditas Calientes.